Antes de graduarnos de la universidad, mis amigos y yo, nos prometimos reencontrarnos pasara lo que pasara. Esa patética rutina que se hace cuando se termina un ciclo escolar, donde juras a tus compañeros, que aunque salgan de esa escuela, se seguirán procurando, era obviamente todas promesas de fundamentos movedizos. O al menos, la mayoría de personas han hecho que sea así. Aquellos que hicimos ese juramento éramos César, Óscar, Jesús y yo. Al terminar de recibir el título de graduado, hicimos una fiesta. Borrachos, reíamos repitiendo lo que ya había quedado claro, pero, por supuesto, el alcohol te afecta para ponerte más emotivo de lo que puedas llegar a ser sobrio. El más afectado por la embriaguez era César, el más llevadero de todos nosotros. No es un buen ejemplo decir que tiene la mejor vida de nosotros, su padre murió en unos accidentes laborales. Una explosión de una pequeña reserva de gasolina que estaba en una refinería, siendo el de los únicos afectados. En lo personal, me contó que al llegar al lugar donde había ocurrido el incidente, encontró el cuerpo carbonizado de su padre irreconocible, excepto por su cráneo que estaba grisáceo por el ahumadero. Lo tomó en sus manos para después besarlo. Sí, de verdad puede llegar a ser inquietante este inusitado acto de cariño. No lo entendería muy bien pues nunca me ha acontecido sucesos trágicos de ese calibre. De entre todos nuestros amigos, yo era el que tenía una relación más cercana con él. Especificaba datos personales que a los demás les decía solamente por encima. Si no conociera bien a César, diría que se trata de una mente traumatizada de algún loco cualquiera, esto sumado a su alcoholismo daba un resultado excéntrico. Nunca confundí que mi amigo es de aquellos alcohólicos mala copa, todo lo contrario. Era simpático, bastante alegre en ese estado por lo general, solía contarme historias de su vida, no podría llegar a pensar que se había metido en ciertas situaciones que, jamás sospeché, también no debo omitir que era ligeramente un depravado en su manera de expresarse por las mujeres. César se ha metido en varios líos, pero en todos ha salido ileso. Él le llama la divina providencia de forma sarcástica, pero a mí no me convence eso, pues pienso en realidad que es asunto de pura suerte. En sus inspiradas pláticas sobre su vida, maniobra con sus manos actuando para darle más veracidad a sus anécdotas. Una vez llegó a estar preso en una cárcel preventiva, comparó eso a estar con inmundas ratas en la peor habitación de terror que pudiera existir. Tal vez fue un castigo muy exagerado por orinar en la vía pública. Otras veces se me acercaba dándome un abrazo de colegas mientras estábamos en las sillas de algún bar. Él tomaba generosamente de su botella de cerveza, repetía que me estimaba mucho, que yo era su mejor amigo, pero lo más extraño de todo es que durante estos halagos o alguna historia que contaba tenía intervalos en los que callaba y no decía nada, solamente su boca dejaba de decir palabras mientras sus ojos se perdían apreciando a la nada. En todo este proceso no parpadeaba, parecía hipnotizado, después como si nada seguía charlando. La cosa más grotesca que me llegó a decir fue acerca de su infancia. De niño tenía una idea brillante, o al menos, él lo describió así. Planeaba asesinar a una mujer pero, conservar bien su cuerpo y esconderla debajo de la cama, así con esto poder tener relaciones con ella cada vez que quisiera, pensaba que era una muñeca de carne incaducable. Por ese tipo de cosas y por algunas otras, a veces se elaboran en mi mente ideas donde llego a pensar que César está un poco enfermo de la cabeza, a veces. Un suceso inusitado que ocurrió también, fue cuando me encontraba en la oficina trabajando tranquilamente. Había terminado mi informe, cuando de pronto abrieron la puerta del cuarto. Era César manchado de pies a cabeza. Como si se hubiera revolcado en lodo, llamó la atención por, además de su aspecto deplorable, lo acompañaba con gritos histéricos, mis compañeros de trabajo lo observaban atónitos, viendo cómo este que podría pasar como un vagabundo corría a mí, aleteando sus brazos como si fuera una gallina, fue cuando al llegar a mí cayó sobre mis brazos lloriqueando, apestaba fuertemente a alcohol, eso me dio la explicación de su estado de delirio. Lo sacudí mientras él me mecía y susurraba, que, algo lo perseguía, lo había seguido hasta el lugar donde estaba yo.
Si bien, el estado de alcoholismo que frecuentaba César no me sorprendía, su estado emocional y psicológico sí lo hacía, jamás lo había visto actuar de esa manera, estaba empapado de su propio sudor con las pupilas dilatadas, sus sentidos físicos y mentales no parecían estar en condiciones. Percibía cosas que no estaban allí, mientras decía que lo protegiera, que aquello sea lo que fuere, estaba más cerca de lo que creía. Como es natural de pensar, los guardias del complejo trataron de sacarlo por las malas, a lo que yo me negué, podía que apestara pero seguía siendo mi amigo el que más frecuentaba de la universidad. Salí con él a la calle y traté de apaciguarlo. Su estrés descendía al estar sentado en la banqueta frotándose la cabeza, como si el alcohol en su sangre se desvaneciera. Después, ya más tranquilo, explicó que había algo que lo seguía desde su casa y no paraba de acosarlo, daba detalles de las calles que había tomado para llegar a mí acompañado de vulgaridades. Fui a dejarlo a su hogar, y, él agradeció el trato que le di, jamás había alguien siquiera que lo tratara medianamente igual cuando tenía ese tipo de problemas. Gracias, Dante. Fue las palabras que me dijo para que regresara a mi casa con las mejillas cubiertas por lágrimas. Ingresó después, a un centro de rehabilitación de alcohólicos, donde le hablaron de la palabra del Señor y esas cosas que a gente en su situación le da esperanza. Le daba la seguridad de sentirse arropado por una divinidad que cubría y limpiaba su cuerpo desnudo de las manchas de todo profano pecado. Trataron con él muy bien. Cuando salió del lugar parecía alguien distinto, muy pulcro y limpio, con una sonrisa en su rostro que promocionaba lo feliz que era con su nueva transformación, pero fuera de ese lugar de cambio de vida, se apartó de la vida religiosa diciendo que no era necesario en tiempos de abundancia esplendorosa. Un día, decidimos reunirnos los antiguos colegas de la universidad en mi casa. Todos teníamos trabajos ya, no puedo presumir sobre que yo llevo el mejor de los empleos, pero sí alcanzo a subsistir y a llevar una vida decente sin alguna carencia. El más afortunado era Jesús, que había puesto una cadena de restaurantes con estilo rústico, bastante originales y bonitos. Oscar trabajaba en la única refinería de la ciudad, no nadaba en billetes ni mucho menos, pero vivía alegremente con su familia, él era el mayor de nosotros. César, mi amigo exalcohólico, se metió a un trabajo de cocinero, ahora que estaba bien pues se desempeñaba como nunca en su ocupación. Había prometido Jesús traer los mejores vinos de sus restaurantes para brindar con todos nosotros, otros pondríamos la carne para hacer, lo típico en esas esperadas reuniones. Platicamos en mi sala, bebiendo y contándonos anécdotas que nos ocurrían en la universidad. Cuando escapamos un choque, cuando íbamos a salir a centros nocturnos, e incluso, una vez nos quedamos a dormir en un cementerio de noche, un reto que nos habíamos puesto nosotros mismos. Bebimos y reíamos, menos César, que evitaba hacerlo, echaba unas miradas a las botellas de vino, como si éstas las desafiaran a que debía ingerir para tapar sus problemas, pero este desistió como todo un rehabilitado, ahogar sus penas en alcohol ya no sería muy prudente. Después de sus últimos comportamientos, sobre delirio de persecución, ya había quedado superado. Dormimos cerca de las 3 de la mañana, todos en mi cuarto en el clima fresco, sentía seguro al estar acompañado pues soy una persona que vive sola. Durante aquel sueño profundo que con comodidad tenía en mi cama, me levantó una sacudida de hombros y un goteo de líquido en la frente, era César con los ojos muy abiertos al mismo tiempo, los tenía enrojecidos, como si se le fueran a salir, su baba resbalaba de su boca además temblaba como si estuviéramos bajo clima glacial, estaba despeinado e histérico, me cacheteó para que cobrara más conciencia de lo que me decía, a lo que yo le reclamé. Había dicho que esa cosa que lo perseguía antes había entrado a la casa, que pronto llegaría al cuarto al que nos encontrábamos. En primera instancia me alarmé, pues veía un aspecto que ya creía superado para él. Después recordé que habíamos dejado algunas botellas de vino llenas abajo en la mesa donde comimos. Supuse que había vuelto a las andadas y se tomó aquellas bebidas alcohólicas. Despertamos a Jesús y Oscar, que vieron que César estaba arriba de mí, moviéndome bruscamente, ellos lo quitaron tomándolo de los brazos. Está borracho de nuevo les dije.
Estos lo apretaron con más fuerza, y se estaban dispuestos a llevarlo a algún médico que atendiera en el turno nocturno. Su aspecto no daba vestigios de estar saludable. Vi cómo lo subía al carro, César pataleaba e incluso, llegó a morder a Jesús en uno de sus hombros para que lo soltara, lo subieron al carro en la parte de atrás mientras Oscar se puso al volante para conducir, con Jesús de copiloto, mientras el carro se iba escuché gritos a la lejanía de César. Dante, cuidado. Allí atrás. Tú. Y se esfumaron en la lejanía de aquella oscura noche. Me senté en la sala tratando de procesar que había visto a César de esa manera, esperé unos minutos allí para tranquilizarme, tomé mi celular y marqué al número de Jesús queriéndome asegurar que todo estaba bien, mientras él contestaba subía las escaleras para echarme agua en la cara pues lo necesitaba. Oye Jesús. ¿Ya está bien César? ¿Bebió demasiado? Le pregunté mientras abría el grifo del lavamanos y me veía al espejo. Bueno, pues, lo inspeccionó el doctor, dice que solo pasó por una crisis de nervios. Justo ahora está durmiendo, le pusieron unos tranquilizantes. ¿Crisis de nervios? ¿Por el alcohol, cierto? Sí, crisis de nervios. El doctor le hizo un análisis, él no tiene ninguna gota de alcohol en su sangre. ¿Ninguna gota de alcohol en su sangre? ¿Pero eso que me dijo? ¿Sobre lo que le perseguí? Me erguí para verme en el espejo, después callé. Mi mano sin fuerza hizo que el teléfono cayera al piso. La impresión en mí era inmensa, mi corazón se aceleró a pasos agigantados, mis ojos se ensancharon y mi boca se abrió lentamente, era, en el reflejo del espejo. Algo monstruoso atrás de mí me miraba con unos grandes ojos hundidos amarillos, piel de carne rojiza como si tuviera los músculos por fuera y una boca grande con muchos dientes pequeños negruzcos. Esto era lo que perseguía a César. Dante, ¿estás bien? ¿Qué fue ese grito que se escuchó? Dante.